Hola, yo soy Mariana del Consejo Editorial de La Barraca, que es la revista de estudiantes del Centro Universitario de Teatro. Y el día de hoy me da mucho gusto platicar contigo, Vivian Cruz, porque estamos revisitando nuestro número 4 de Teatro y Tecnología. Y la verdad es que en este momento, pues quisimos dialogar y reflexionar sobre lo que significaba la entrevista que apareció en ese número en ese momento, porque ahorita la tecnología nos está atravesando de una manera muy distinta dada la situación actual de la pandemia, sobre todo pues en las artes escénicas, en el teatro. Entonces, mucho gusto y pues voy a hacerte algunas preguntas que surgen a partir de justo revisitar, este número. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias. Muy bien, pues aquí contenta de estar con ustedes compartiendo esta reflexión pues posterior al gran evento que estamos viviendo a nivel mundial y que nos hace replantearnos la vida y también la creación artística, ¿no? Exactamente, y más en el teatro, ¿no? Que es todo absolutamente presencial. Exactamente. Pues muy bien, justo voy a empezar con esto de la presencia, porque tú en esta entrevista mencionas que en tu trabajo una de las herramientas más importantes para ti es el simple hecho de estar, la mera presencia y la contemplación. ¿Eso cómo está jugando ahorita? O sea, ¿cómo crees que está jugando justo eso al modificarnos a lo remoto, a lo virtual? Bueno, el ejercicio que acabamos de hacer fue trasladar una pieza escénica, Loop Espejos del Tiempo, a un formato eh, para la pantalla, en un formato que le llamamos teatro de creación remota en vivo, porque para nosotros es vital la presencia, ¿no? La presencia, ya aunque sea a través de la pantalla, aunque sea a través de la cámara, puede suceder de forma muy contundente y muy vital. O sea, entonces no nos metimos en la discusión de que si era teatro o no era teatro, pero sí era importante establecer la conexión con el otro y crear ese vínculo del tiempo presente y ver qué pasa en tratar de conjugar la respiración, el latido, la presencia a través de la comunicación a distancia. Y eso fue lo que estuvimos trabajando y finalmente pues se logró. O sea, para mí la cámara es una lente de aumento y puede leer el pensamiento, puede leer las emociones, puede leer tu estado de ánimo, puede leer lo que estás pensando. O sea, realmente la herramienta de la cámara creo que potencia la, la, la proyección humana. O sea, yo no creo que sea una limitante, sino que es una extensión, es otra herramienta. Y de esa forma fue que la trabajamos ahora. Entonces, en los ensayos y al convocar al equipo de actores y de bailarines, empezamos a hacer los mismos ejercicios que hacíamos de forma presente. Lo único que cambió es que no tenemos contacto físico. Esa es la diferencia. Uh-huh. Sí, justamente sí, tuve la oportunidad de ver este trabajo, el que hicieron ahora en estos momentos, y esa era una de las cuestiones que más pensaba, ¿no? Cómo ahorita se está trasladando absolutamente toda la cámara. También mencionas en esta entrevista justo, ¿no? Que el recurso de la cámara, los recursos tecnológicos, no sean como un adorno o un efecto, sino que son completamente parte de la estética, del discurso. Y eso me lleva justo a otra cuestión, que es si ha tenido que haber alguna, ¿cómo llamarlo? Como una exploración adicional o una enseñanza adicional o algún proceso diferente al trabajar completamente con una cámara y no siendo cine. ¿Cómo ha sido más ese proceso directamente con la cámara? Sí, el asunto con las reglas cinematográficas es que son como muy estrictas, o sea, te dice, tienes que trabajar un guión, tienes que establecer todo un tipo de metodología para realizarlo. Nosotros estamos más cercanos al video experimental o a la videodanza, que es lo que yo he realizado durante 25 años, un poco más de 25 años he trabajado en la experimentación con la cámara. Y también a la televisión en vivo.
Sin embargo, hay una estética que se tiene que desarrollar a través del manejo de las herramientas audiovisuales. O sea, lo que sucede con esta propuesta o lo que nos obliga el trabajar con la cámara es que vas a trabajar para la composición bidimensional, es decir, que todo va a pasar por este encuadre, este rectángulo. Entonces tú decides en dónde vas a colocar la cámara y lo que eso a nivel metafórico nos va a brindar. O sea, cuáles son los símbolos que vas a reinventar, a reestructurar, cuáles son las metáforas visuales, cómo las vas a trabajar y por supuesto que requiere todo un trabajo. O sea, no nada más vas a registrar la acción, como lo hacemos así de cuando dices, bueno, voy a dar mi función de teatro y coloco las cámaras en algún lugar, y lo que uno está haciendo es registrar, ¿no? En este caso no se trata de registrar, se trata de utilizar las herramientas de composición visual, utilizar las herramientas sonoras también para hacer un discurso que tenga que ver con la composición, que tenga que ver con el sonido y al mismo tiempo del trabajo del actor y del bailarín frente a la cámara, entendiendo que su energía y su actuación va a pasar por un cono que se reduce a un punto y de ahí abre al público, ¿no? En el teatro es inverso. En el teatro es nosotros de este espacio abrimos la energía para proyectarla a un cono o un triángulo que se abre al público y esa energía tiene que pasar hasta ese lado. Desde este punto de vista es al revés. Nosotros mandamos la energía por la cámara y esa cámara lee la energía y lo que nosotros queremos transmitir para proyectarse a un público masivo, pues, ¿no? Que lo va a recibir a través de ese punto, de esa mirilla, de ese canal, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo que se tiene que desarrollar en ese medio y pues lo que nosotros decíamos en estas pláticas que hacíamos después de las funciones de este montaje para la cámara es que pues llevamos trabajando en nuestra carrera artística con esas herramientas. O sea, no es una ocurrencia, no es algo que sucedió en un par de meses, sino que fue la expertise y la investigación de muchos años que se aplicó a este formato. En la escuela de teatro siempre te hablan de energía y de trabajar con la energía y justo pensaba como es otra forma de manejar la energía, ¿no? Es otro proceso, pero al final es una forma de trabajar con energía. Retomando la entrevista, tú hablas un poco del impulso y que al final todo viene del cuerpo y que todo tiene que ver con la forma hasta inconsciente en que el cuerpo nos dice las cosas, ¿no? Pues cómo cambia, o sea, cómo cambia ese impulso a través de la pantalla, por ejemplo. Pues no, se redirige, o sea, lo único es como redirigir el impulso, un poco lo que te decía. Sabemos que cuando estamos cerca de la cámara no puedes hacer movimientos rápidos porque esto es lo que sucede, ¿no? Se ven puras rayas. Entonces tienes que saber que la calidad de tu acción ante la cámara tiene que ser como otra, ¿no? Y si estás allá atrás, si estás así lejano de la cámara, puedes hacer movimientos muy largos, muy grandes, con mucha más cantidad de energía. Entonces, ese es el trabajo, por ejemplo, que he desarrollado en los talleres de videodanza, donde hacemos exploraciones del intérprete para la cámara, cómo es que tienes que utilizar la modulación de tu acción dependiendo la aproximación que tengas al lente de la cámara. La otra cosa es el trabajo del espacio. O sea, yo para el trabajo que realizo de videodanza experimental, que para mí, yo trabajo esta videodanza para actores y bailarines, porque no me importa el virtuosismo dancístico, sino la capacidad de entender tus acciones, ya sean abstractas o acciones físicas más cotidianas, y cómo las trabajas en diferentes como niveles a nivel del espacio. Entonces, trabajo con una ecuación que tiene que ver con el movimiento o la acción en el tiempo y en el espacio. Y ese movimiento en el tiempo y en este espacio, o sea, tiene que ver con las condiciones y las reglas que se trabajan en el lenguaje audiovisual, ¿no? El arriba, el abajo, el un lado, el otro, son estos, ¿no? Estos, los de la pantalla.
Y las profundidades, o sea, en el teatro a nivel tridimensional tenemos el proscenio, tenemos el back, tenemos o sea, los términos del espacio y tenemos que entender cómo trasladar nuestra mente a entender ese espacio en este espacio, como a trabajar en la pantalla. Después de eso tenemos que ver cómo entramos a ese espacio y cómo salimos de ese espacio y cómo nos aproximamos, cómo trabajamos las profundidades. Y entonces, digamos que nada más reconfiguras la geometría de visualización interna como intérprete a este espacio y luego simplemente vas enfocando, o sea, vas creando también una partitura de acciones y partitura de pensamientos o emociones por los cuales vas a ir pasando, siempre y cuando entiendas ya el cómo funciona este espacio. Entonces, se vuelve nada más como un trabajo como de adaptación de la mirada, adaptación del pensamiento, adaptación de la energía y tu trabajo. Y es bien rico, o sea, es súper interesante. Lo que sucedió con el equipo de Loop Espejos del Tiempo es que teníamos 2 años ya trabajando juntos, entonces había como una creación de lenguaje, había un trabajo corporal que ya se había hecho previo. Toda esa memoria emotiva y memoria de relación nos dio como la base para saber y que fuera mucho más fácil llegar a trabajarlo en esta nueva dimensión. Y, y entonces había casi un trabajo telepático. O sea, aquí estuvo puesta a prueba realmente qué tanta memoria tenías del contacto con el otro, de la personalidad, de los temperamentos, porque entonces había que trabajarlo a distancia, ¿no? A distancia física completamente. Decir, bueno, vamos a respirar juntos, visualizando al otro en donde se encuentre, pero todos estamos haciendo un trabajo en conjunto que va a pasar a través de esta pantalla. Entonces es como una línea, o sea, no sé si viste la obra, como Héctor platicaba acerca de todas estas pantallas y era como una especie de telaraña que se conjuntaba y todos tenían que pasar, al final de cuentas, tenían que pasar por un solo lugar. Entonces es como una gran coreografía entre cámaras, acciones, pensamientos, emociones, que tienen que ir coordinados en diferentes, ¿cómo se llaman? Layers, capas, Ajá. capas, para que estas, como yo decíamos que a manera de concierto, tocaran su instrumento en el momento que tenía que suceder y en la frecuencia y en la cantidad de energía que tiene que aplicarse según lo que se haya requerido, ¿no? Entonces, para nosotros esto fue pues una prueba, pero al mismo tiempo un deleite. O sea, realmente fue poder aplicar todo lo que uno ha hecho durante años a esto, pues era la consecuencia, o sea, era una consecuencia natural en la carrera, en mi carrera, en la carrera de Héctor, que somos mancuerna en este trabajo, mi hermano y yo. Sí. Y, y bueno, para los actores entrar en un torbellino de información y de maneras de trabajo y crisis personal, porque tenían que poner en juego sus espacios vitales, sus espacios, sus resguardos, los tenían que abrir para ponerlos como si fueran espacios de ficción, como si fueran espacios del personaje, ¿no? Entonces, todo eso se volvió como pues una tormenta también a veces de crítica, pero como en todos los procesos creativos, o sea, en todos los procesos llevas como en el viaje, yo siempre lo comparo como un viaje en alta mar, en donde, bueno, zarpas en un barco donde todos nos subimos y a veces te toca remar, a veces te toca hacer vigía, a veces descansan unos, reman otros y estás a expensas del clima, ¿no? O llovió o estuvo tranquilo o vino la tormenta. Y, por ejemplo, para mí ese sería como el equivalente a la tormenta, son las crisis que luego nos sacuden a todos, pero con la mira de llegar a puerto todos juntos, ¿no? Y ese es lo bonito de este tipo de aventuras. O sea, para mí el proceso creativo de una obra de teatro, de un montaje teatral o dancístico,
tiene que ver con eso, o sea, con el viaje que hacemos todos juntos. Y que el resultado artístico finalmente es simplemente el reflejo de cómo se vivió ese viaje. Wow, bueno, me hace pensar en dos cosas, ¿no? Una, como tú hablas de esto de que al final tus intereses como creadora, los intereses de los actores o bailarines, actrices, bailarinas, se, se, se conectan, ¿no? Y que al final también corresponden a un momento histórico, a una cosa, ¿no? Y entonces justo hablas de todo esto de las crisis y pues no sé, como que me pregunto, más bien te pregunto, cómo, pues sí, qué tanto definió eso el rumbo que tomó este trabajo. Digo, la respuesta es casi obvia, ¿no? Yo lo vi y pues era obvio, ¿no? Que sí, sí, el momento actual define muchas, si no es que todo lo que va pasando ahí, pero justo, ¿cómo fue ese proceso de sí, pues navegar este mar del que tú hablas? Pues es que la obra en sí, o sea, cuando esa obra es realizada de forma presencial en un teatro, la obra en su origen ya plantea eso. La obra habla de la lucha con uno mismo, la lucha con los pensamientos, con el propio ego, la lucha con las autoexigencias, con las expectativas que uno tiene de sí mismo. ¿Sí? O sea, la obra trata de eso. Ujú. No hay personajes, los personajes son más bien, somos los creadores, los seres humanos que nos ponemos en esa situación y a partir de eso te preguntas quién soy en este momento y qué es lo que estoy pretendiendo o hacia dónde voy. O sea, siempre son preguntas de la existencia. Entonces, parece que la obra fue hecha para este momento. O sea, aunque en escena trabajábamos la rotación de público y los diferentes espacios y metíamos al espectador en un ejercicio de coexistencia porque iban afectando porque no entendían de qué iba la obra, hasta la segunda empezaban a tranquilizarse y iban entendiendo de qué iba, a la tercera ya como que asumían la experiencia y decían, ok, ya entendí de qué iba la obra, ¿no? Aquí en esto, pues no tuvimos esa parte, pero sí tuvimos el preguntarnos en este momento, pues, quiénes somos y para dónde vamos, ¿no? Algo ese muro gigantesco de transformación humana y de la vida cotidiana, que no nos queda de otra, o sea, nos tenemos que hacer esa pregunta. Y entonces siempre venía como la pregunta de, bueno, ¿y por qué lo de las mascotas al final? Lo que hemos hecho durante este proceso, en esta creación de Loop, Espejos del Tiempo, es utilizar el tiempo presente y los elementos que se integren a la pieza son los que existen, ¿no? No podemos obviarlos, no podemos hacerlos a un lado, no podemos esconderlos. O sea, somos estos y esto es lo que se vive. Entonces, en el momento que estábamos haciendo la creación y los ensayos, pues las mascotas se metían, porque son los compañeros de vida de este momento en cuarentena. No Sí. los puedo decir, quítate a un lado porque me estorbas o enciérrenlos a todos porque ahorita la ficción requiere otra cosa. No, o sea, es integrar las cosas que suceden de forma cotidiana, natural y hasta la misma crisis dentro de esta creación. Entonces usamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Inclusive una de las actrices que dijo, es que yo iba a vender este mueble porque necesito dinero y era un espejo maravilloso que nos creaba como un doble reflejo. Y al final dijo, no, pues es que ya terminé, pero necesito venderlo. Pues ya lo vendió y acomodamos su escena con un espejo más pequeñito y hizo otras cosas eh, porque porque parte de las condiciones de este tipo de trabajo es adaptación, adaptación, adaptación. Siempre tenemos que adaptarnos y no decir, yo necesito, así como hacemos en teatro, una rampa gigante con vestuario de época ¿no? O las mejores luces robóticas. O sea, no estamos trabajando con los ideales, estamos trabajando con la adaptación del presente. Y eso es lo que refleja esta creación y este trabajo, ¿no? Claro, pones en juego todo lo que has aprendido durante tu vida artística, tu carrera, todo lo pones en juego y pues el resultado pues es el que se ve, ¿no? Y finalmente creo que a nosotros nos gustó mucho lo que trabajamos en esta propuesta para la pantalla. Y es el principio de una nueva forma creativa también, porque ahorita ya arrancamos el segundo laboratorio de creación en este formato,
ahora son 3 actrices, y estamos trabajando con otro detonador. Siempre son cuestiones existenciales, siempre tienen que ver como la otra era, tenía que ver con los seres humanos como unos como reflejos del otro, y aquí hablamos sobre el tiempo y la percepción del tiempo, ¿no? Ok, creo que este tiempo nos está exigiendo muchísima flexibilidad y creo que ha habido muchos trabajos, ¿no? Justo adaptados como a Zoom, adaptados a las plataformas digitales, pero pasa esto, ¿no? De que justo pues tienes que trabajar con la casa del actor o la actriz, ¿no? Porque pues es lo que, literal lo que hay, ¿no? Pero creo que en este trabajo se lograba una cohesión, o sea, se lograba una cohesión entre pues las casas, entre los espacios que cada quien disponía. Entonces, o sea, un poco mi pregunta es cómo le hicieron, ¿no? Si hicieron como un scouting de la casa de cada quien, como para ver qué servía, o al revés, más como lo que me acabas de decir, de esto tengo, ¿cómo lo incluimos? O sea, cómo fue esa selección para que todo contribuyera a una uniformidad, a una cohesión, a una estética, a un discurso. Pues es el manejo de planos. O sea, los espacios eran esos, pero si te das cuenta, la primera escena tiene que ver con el plano cerrado, o sea, son como close-ups o son espacios como muy contraídos, contenidos, que lo que van a reflejar es el encierro mental, o sea, no, el espacio refleja el encierro también interno. Entonces, si te das cuenta, los espacios que diseñé para la primera parte son espacios cerrados, son espacios que no tienen profundidad, o la profundidad que tienen es como de encierro también. Hay un pasillo que es así como con 2 paredes donde no se puede mover. Hay un sillón donde está el cuate acostado ahí y entonces solamente se ve el sillón acostado, otro tirado en el piso, y también es como, con todo son cuestiones como de estar como apretado, contenido. Entonces, esa es mi visión audiovisual. O sea, ellos tenían esos espacios, yo acomodo la cámara y les pido que acomoden la cámara para mi visión y darle esa coherencia y darle esa unidad a todo. La segunda parte tenía que ver con el espacio, este, ¿cuál es el de la segunda? Ah, sí, como de la revisión de quiénes somos. Entonces aparecen más objetos, aparecen espacios donde hay una sala, sí, una estancia, una cama, un páramo con un este, maguey, un baño, 2 baños, ¿no? Ujú. Y una habitación. O sea, como que se abren esos espacios de la casa, que también son referencias de los espacios internos, pero ya vemos, se abre el encuadre, ¿no? Se abre el encuadre, pero de todas maneras siguen siendo espacios que reflejan esa historia, quizá personal, de dónde habito, dónde me encuentro. Y eso se ligaba con la revisión de los ancestros, de los muertos, de la memoria, de quiénes somos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ahí se va abriendo un poco más el espacio para luego entrar al cambio de gravedades. La tercera escena tiene que ver el cambio de gravedad. Cuando haces un trabajo con las manos, hacia ahí un trabajo coreográfico donde todos están creando con una especie de mantra a nivel como de movimiento de manos, es como casi una oración para que las cosas cambien, para que las cosas se transformen, y entonces viene el cambio de gravedades y el trabajo de los bailarines hacen una coreografía que tiene que ver mucho más con el virtuosismo dancístico, o sea, donde ya la abstracción de lo cotidiano nos lleva a otro lugar del ser humano. Y entonces vienen las danzas que se ligan, esta sí es como más una coreografía, pero que eso lo abre todavía más al espacio mucho más cotidiano, el público se puede sentir como mucho más relacionado, que son sus casas en donde ya cada uno desde una vista subjetiva se va al exterior y demás. Bueno, antes de eso nos vamos más al interior, que es el espacio donde no hay espacio, el espacio en la oscuridad, donde están las caritas, en donde pues es ahí no hay espacio, ¿no? Ahí es completamente un ejercicio interno de imaginación, en donde ellos van en un ejercicio muy básico actoral. Uno plantea una situación y un lugar y el otro va completando. Cada uno va completando en esta improvisación de este viaje imaginario a donde todos se van juntos, ¿no?
Y además está mi hermana Linda y mi sobrino Darío, que son pintores que hacen este arte visual, en donde van en tiempo real interpretando lo que ellos van proponiendo. Y Ok. van creando estos paisajes en acuarela y que a la hora de presentarlos, Héctor les da como un tratamiento de solarización o de negativo. Entonces eso al nivel de espectador lo sientes, que no sucede en ese tiempo, sino lo sientes como que es un recordar, es como ver un álbum de fotografías, ¿no? Un Como imaginario irte, también, como algo ahí. sí, como algo ahí que tiene que ver con un deseo, ¿no? Ujú. Siempre le llamamos el paisaje, que es la construcción de ese paisaje y ese deseo, es como, pues si te acuerdas o quisieras irte de viaje de todos a la playa o estar junto a una fogata, todos contándonos historias y abrazándonos y echándose unas chelas y disfrutar de aquello que extrañamos tanto en este momento, ¿no? Entonces, en ese, que se hizo todavía mucho más radical, mucho más contundente, porque lo teníamos también en la puesta en escena, pero que en este momento es mucho más valorado. O sea, esos recuerdos y ese imaginario es mucho más valorado en este momento, más que nunca, por un espectador. Y en la narrativa nos vamos a abrir ese espacio de irnos de lo más abstracto o interno en el imaginario, nos vamos a lo más cotidiano, en este extremo, abrir el espacio de las casas y las mascotas del juego, liberando y esperanzador, ¿no? Liberado y esperanzador para irnos a estos donde vemos como el juego con las mascotas, el cielo, un árbol, plantas, y luego ellos que se quedan mirando a través de ese lente de aumento como para vernos y atravesarse, ¿no? Entonces hay todo un juego de composición visual que está completamente organizado desde mi dirección, desde dónde se coloca la cámara, cuándo la cámara te va a hacer sentir ese espacio interno, cuándo la cámara te va a llevar a un espacio cotidiano, cuándo la cámara te va a trasladar a un trabajo mucho más de videodanza. O sea, todos estos planos están cuidados desde el lenguaje audiovisual que he manejado durante años. O sea, para mí lo resolví en ratitos, ¿eh? O sea, las sesiones duraban 2 horas y la composición de cada uno de los espacios nos tardábamos 15, 20 minutos y ya sobre eso íbamos trabajando. O sea, en realidad no me costó trabajo decidir qué lugares de sus casas yo iba a poder utilizar porque lo he hecho, es una práctica que he desarrollado durante más de 2 décadas. Entonces, pues digo, pues es muy fácil, para mí es muy fácil, pero pues ha sido toda una práctica que hasta ahorita como que se me revela, que digo, ay, órale, pues sí servía para algo. Sí. Como que sí, ahorita pues sí, se pone a prueba completamente todo, ¿no? Justo ahorita hablabas y pensé como, se me hizo bien fuerte esto que decías de la memoria, ¿no? Como de poner a prueba la memoria emotiva, la memoria corporal. Dije como, claro, es que o sea, como que creo que es una mezcla entre todo lo que acabas de describir, de todas las cosas que llevas trabajando por mucho más tiempo y pues esta memoria de los actores, actrices, bailarines. Según lo que he visto de videos, sobre todo en video, porque solo he visto en vivo Microcosmos Humano, Ujú. Loop, Microcosmos Humano, pero recuerdo que sí era muy importante la atmósfera que se generaba para el espectador, ¿no? Y lo he visto en otros videos de otros trabajos tuyos, que igual está como muy cuidado esa parte, ¿no? De que sí haya un envolvimiento del espectador, espectadora. ¿Qué piensas ahorita? O sea, como que, cómo cuidar, por así decirlo, esa atmósfera cuando al final, pues el que lo recibe o la que lo recibe, pues sí, ¿no? Está como en otro lugar. Pues sí, ahora sí que en su casa, ¿no? Digo, creo que es también a través del lenguaje visual que se está utilizando y de lo que están evocando todas las personas que están ahí trabajando, pero como que creo que la experiencia, pues sí, puede cambiar mucho. Pues fíjate que algo bien importante es la parte sonora. Ujú. O sea, si tú ves una danza con una música o ves un video con cierta música, pues puede ser un videoclip muy interesante, o a menos que sea como de un músico famoso, es así entrañable. Pero lo que le da volumen
lo que le da volumen al lenguaje visual, lo que lo hace audiovisual, es las capas de atmósferas sonoras que lo conjugan. Entonces, en este caso, en momentos se escuchan los sonidos de las casas de todos, combinados con una atmósfera sonora que entra y sale, que está trabajada también acorde a provocar algo en el público, ¿no? Hay otra parte que es la composición musical. Camilo Beristain es el músico, actor egresado del CUT, que desde que cuando, bueno, hemos estado trabajando juntos desde el momento en que hicimos Microcosmos Humano en el CUT. Cuando él estaba en su búsqueda de cuál iba a ser su escena, él se daba cuenta que como podía aportar más a la creación de todo este universo, era a través de la sonoridad. Y entonces, durante todo el proceso, él tuvo sus teclados y tuvo sus aparatos para ir creando atmósferas que fueran enriqueciendo el universo de cada una de las escenas. Entonces, eso involucraba, o sea, al público lo atrapábamos a través de lo que veía y lo que sentía, también era provocado por el asunto sonoro. Y en el lenguaje de la pantalla, con mayor razón, la parte sonora es vital. O sea, porque si tú puedes tener esas mismas imágenes con otros audios y te va a decir otra cosa, Sí. ¿no? Te va a llevar a otros lugares, pero con esta sonoridad, esta música trabajada, estas atmósferas que son compuestas de manera simultánea por Camilo, te van llevando de forma direccionada hacia donde nosotros queremos que vaya. Claro, él ha ido practicando desde, ¿qué era? 2016 hasta ahorita, en esta creación conjunta para que vayamos siendo un equipo que vaya llevando a la escena y en este caso a la pantalla estas sensaciones y estas experiencias que queremos que el público reciba desde todos los sentidos, ¿no? Entonces, había gente que lo podía ver en su televisión con varias personas y con un audio, pues, normal, ¿no? Sí. Pero quien lo veía con los audífonos, solito con sus audífonos, podía sentir cómo entraban sonidos y salían por un lado y por otro, y se acomodaban más volumen de uno, más del otro, porque Camilo los trabajó también en ese tipo de Pues, experiencia, ¿no? En las profundidades también. Era bien interesante escucharlo con audífonos. Entonces, está enriquecido por muchísimas capas, como te decía, están trabajadas las capas, tanto la de composición visual, el qué están pensando ellos, cuál es la escena, desde dónde la comparten, los textos son improvisados o son sacados del libro, ¿no? Son parte del poema o son una reflexión, es improvisado o es parte de la estructura, o sea, es toda una ecuación, digamos, la que se lleva a cabo, ¿no? Al final. ¿no? ¿Consideras que ahorita se han como ampliado las posibilidades pues de todas estas herramientas que tú ya habías aprendido a usar anteriormente o más bien como que se acotaron? Como que crees que sí esto pudo ser porque se amplificaron las posibilidades gracias a estas herramientas? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo sí creo que hay o sea, cuando Héctor propuso, digamos, hagamos una propuesta en este territorio, yo lo empecé a trabajar y dije, pues puede ser interesante, pero de pronto el internet se atoraba, los movimientos se friseaban, entonces era una frustración muy terrible porque decía, es que no va a funcionar. No va a funcionar porque dependemos de una buena conexión de internet, dependemos de cosas técnicas que a mí, bueno, fíjate que yo estaba completamente peleada con el asunto de la tecnología, antes de que empezara a trabajar con Héctor. En el 2011 entré por puro prueba personal, como para tarea, o sea, como, a ver, yo estoy negada al rollo de la multimedia, pero vamos a entrar a la convocatoria de apoyo a la producción de arte y medios de multimedia del CENART. Entramos a esa convocatoria que pues daban dinero para crear un espectáculo escénico que tuviera que ver con la multimedia. Entonces dije, bueno, esa va a ser como mi examen, mi forma de laboratorio para ver si esto tiene algún sentido. Y Héctor estaba terminando de estudiar la carrera
de comunicación y además es fotógrafo de la activa de fotografía, pues como con una visión muy fuerte de todos estos lenguajes audiovisuales. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué no te pones a buscar las herramientas que nos puedan apoyar el arte dancístico en escena? O sea, la expansión del ser humano, porque esa siempre ha sido lo importante, es que no vamos a crear como cosas de ver cómo suena un ruidito o ver la fascinación por algo que se vea muy loco, ¿no? No. Sí, la única condición que he buscado en el trabajo de la multimedia es que las herramientas electrónicas en este territorio sea una extensión de la metáfora, una extensión del imaginario, una extensión del ser humano. O sea, que nos puedan ampliar herramientas expresivas, ¿no? Y si no es necesario, se tienen que quitar, ¿no? Si es posible ampliar el movimiento y que a través de nuestro movimiento de brazos se mueva el escenario, dices, ok, porque yo moví el brazo, se movió el escenario. Entonces tiene ¿no? Porque yo me desplacé, cambió el color de lo que estaba pasando en la iluminación. O sea, si eso es lo que uno genera como una extensión del cuerpo y del movimiento, y entonces se extiende la capacidad coreográfica o de movimiento escénico, pues está muy bien. Pero si eso, en lugar de ser una extensión, me anula a mí como ser humano, entonces no sirve. No sirve, esa es mi condición siempre para poder trabajar con la multimedia, ¿no? Si va a enriquecer la metáfora, si va a enriquecer la poética, si va a enriquecer mi expresión como ser humano, entonces, bienvenida. Pero si no, si es simplemente un alarde técnico, va para afuera, ¿no? Ese fue como que todo el proceso de trabajo de las herramientas multimedia para la escena y lo que compartimos cuando Mario Espinosa nos invitó, porque él decía, yo no entiendo mucho de esto, pero quiero que los muchachos tengan una experiencia para ver cómo se trabaja con esas herramientas y pues fue maravilloso. Para nosotros fue un laboratorio padrísimo, porque el equilibrio que siento que debe de existir entre la apropiación de la tecnología es que tiene que ser el equivalente a la cantidad de expresión humana que exista, ¿no? Desde dónde viene el detonador, tiene que ser vital, tiene que ser importante, me tiene que ser importante decir lo que estoy diciendo para que entonces haya una expresión, una herramienta tecnológica que pueda ser equivalente. De lo contrario, me come. De lo contrario, un video puede comerse al actor en 3 minutos si la potencia del actor no es suficiente, ¿no? O que no tenga nada que ver a nivel discursivo. O que sea nada más una ocurrencia que poner un video mientras el actor hace otra cosa. Es una competencia entre el arte visual y el arte escénico. O sea, no, en escena el trabajo también con el video, con la imagen o con estas herramientas tiene sus propias reglas, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí es donde establezco la balanza que en el escenario tanto el video como la herramienta multimedia tiene que adecuarse a lo que se necesite en escena, ¿no? Y en el cambio, al revés, en el territorio del lenguaje audiovisual, nosotros tenemos que adecuar nuestra forma de estar escénicamente ahora al trabajo de la pantalla. Es como inverso, las reglas de juego son las reglas que te plantea el lenguaje audiovisual, ¿no? Y nosotros tenemos que adecuar nuestra energía, nuestra actuación, todo a ese otro espacio, ¿no? Entonces, como que la balanza está invertida en cómo se trabajan, pero sin embargo, los dos se requieren como de un gran cuidado y selección de qué cosas sí y qué cosas no. O sea, no puede haber como la gratuidad, porque te anulas, ¿no? Sí. Creas un nuevo lenguaje, finalmente entre los dos creas un nuevo espacio y un nuevo lenguaje. Y en ese sentido, regresando un poco a la pregunta, pues te plantea nuevos retos, te plantea cosas, otras posibilidades nuevas a investigar. O sea, cosas que no habíamos visto antes, las estamos ahorita implementando. Héctor creó toda esta
sistema de cambio de switcher, de cámaras y de posibilidades que tiene, que no es esto, no es donde estamos tú y yo, sino es como una complejidad mayor. Y entonces te plantea ciertas cosas. Así puedes dividir el espacio en 2 pantallas, puedes dividirlo en 4, puedes dividirlo en 6, puedes hacer el trabajo de efectos, hay 3 nada más, o puedes hacer crossfade, corte directo, o puedes trabajar con la solarización. Esas son las cosas que puedes hacer. Y además, como son en vivo, nada de que, bueno, eso lo guardo, ya lo edité muy bonito, ya lo tengo y lo proyecto. No. La condición para que siga siendo lo más cercano al arte escénico es que se suceda cada vez, sucede de una manera nueva, diferente, y que siempre hay posibilidad de error. Si no estás donde tienes que estar concentrado y haciendo lo que tienes que hacer, se te van, ¿no? Se te van siempre, ¿no? Así cosas, ay, no entré a tiempo, ay, yo debería haber hecho, ay, el texto lo dije de tal manera, ay, no me concentré, ay, se me fue el internet, ay, no puse el efecto del micro cuando tenía que ponerlo. O sea, que me tocaba a mí hacer como el asunto del texto, y a veces había tanto de la cuestión técnica en la que tenía que estar yo concentrada que, pues, ¿cuál intención del texto? El texto salía plano, salía horrible o salía sin ritmo, ¿no? Pero poco a poco, en cuanto vas como integrando cada vez más esta cuestión técnica que ya no se hace tan presente, puedes darle mucho más significado y sentido a toda la parte de dramática de la pieza. Eso fue sucediendo, igual que cualquier temporada de teatro, la obra fue adquiriendo personalidad, profundidad, ritmo, y se hizo muy disfrutable, ¿no? A través de la temporada que tuvimos durante junio y julio. Ujú. Acaban de terminar, ¿no? Este fin de semana, Sí, ¿no? Las el funciones que domingo. tuvieron. Sí, sí, o sea, como que requiere, justo en la escuela yo pasaba por algo similar, ¿no? Como que requieres al final una especie de dominio del recurso tecnológico para ya poder como regresar pues a la emotividad, a la comunicación, a la comunión entre personas, hacia muchos otros lugares. Es muy complicado, pero creo que este tiempo está poniendo como a prueba toda nuestra flexibilidad y nuestra creatividad. O sea, yo ahorita escuchándote, pienso eso, ¿no? Como que se está poniendo a prueba qué tan creativos somos, pero ya, o sea, para resolver y no encontrar, ¿no? En lugar de pensarlo como una limitación, encontrarlo como una beta, ¿no? Sí, exactamente. Es como una beta nueva, ¿no? No hay comparación, no dices, ay, bueno, es que si era mejor lo otro, no era lo otro. No, o sea, creo que no podemos meternos en ese territorio porque nada sustituye a nada, ¿no? O no. sea, no estamos buscando una sustitución, simplemente es una nueva beta, como dices, de trabajo. Sí, está muy loco, pero muy padre Sí, también. Justo esta parte que dices, bueno, esa es como la parte que yo más presente tengo, que es en la que están como las cabecitas y que están como justo en un lugar negro, que yo decía como, pues es que así estamos ahorita. Bueno, yo así sentía, ¿no? Como que así estamos ahorita, como queriendo estar con el otro, pero al mismo tiempo como con esta memoria tan presente de lo que significa estar con las demás y los demás, sí, sin, con la imposibilidad al mismo tiempo. Era muy potente esa parte para mí. sí. Esto más o menos es como las principales cosas que queríamos platicar contigo. Ajá. Y pues sí, no sé si quisieras como contarnos así un poquitín como cómo estás trabajando el nuevo proyecto. Ah, pues bueno. Sí, pues fíjate que de todas maneras los procesos creativos han sido abiertos. O sea, nosotros abrimos la plataforma de Twitch, en donde tenemos nuestro espacio que se llama Lo que llega. En ese espacio, todos nuestros ensayos fueron abiertos. Entonces, por ahí, el Twitch es un espacio como para gamers, ¿no? Sí. Y de pronto se empezaron a meter gente a ver nuestros ensayos, cómo estábamos creando. Y es como si abrieras las puertas del salón del teatro y dices, a ver, ahora vamos a hacer una improvisación, ahora vamos a hacer un ejercicio, no sé qué. A ver, platícame qué sentiste, ahora qué fue lo que pasó. Así está pasando. Entonces, está nuestro espacio abierto, si te quieres echar un ojito para ver cómo funciona esto. Estoy trabajando con 3 actrices. eh, y aquí varía un poquito porque la parte corporal, como no está, con ellas empecé a trabajar a principios de año porque el montaje del loop
pulsaciones, que se llama este nuevo montaje, que tiene que ver en relación al tiempo, sería mi tercera puesta en escena de mi beca del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, como lo tenía que hacer este año y no hay manera de hacerla presencial, nuestro primer laboratorio va a ser de esa naturaleza. Ellas pues empezaron a tomar clases con nosotros, con el equipo de Lupe Espejos del Tiempo en los salones de danza y estaban empezando a llevar el trabajo corporal, que para mí es muy importante para crear una forma de comunicación en común. Y bueno, al ser actrices, pues tienen otros recursos, ¿no? Hay habilidades y limitaciones, ¿no? Tienen como otra aproximación, otra forma de entender. Y entonces, en este proceso, pues estamos desentrañando el asunto del tiempo, desde dónde lo vamos a ver, si empieza por una cuestión como filosófica. También nos basamos en el mismo autor que hemos estado trabajando con el filósofo surcoreano, Byung-Chul Han. Sí. El primero fue acerca de la sociedad del cansancio y este es acerca del aroma del tiempo, que habla esto, ¿no? De la percepción del tiempo y de qué pasa con el hombre contemporáneo, el ser humano contemporáneo, donde el tiempo es como fragmento, ¿no? Como que no hay un ritmo, como que el ser humano está sin ritmo. Pero eso, o sea, traducido a todas las posibilidades que nosotros tenemos, o sea, es igual que el proceso que hice con Lupe Espejo del Tiempo, que tiene que ver con, ok, eso es lo que se habla a nivel general filosóficamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo trabajo yo desde mi persona, ¿no? Y entonces tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro, con la memoria, con la memoria cercana, la memoria más lejana. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con cómo lo vamos a manejar ahora a nivel sonoro. También Camilo está haciendo como aproximaciones ahí de musicales o de atmósferas. Y a nivel visual, Héctor está encontrando unas variantes nuevas a nivel de cómo se pueden trabajar como ciertos efectos, sobreposiciones. Todo esto con la intención de que las herramientas audiovisuales nos sigan sirviendo para el trabajo de composición en esta plataforma. Ahora, una de ellas está en Puebla, la otra está en Tepoztlán y la otra está en la Ciudad de México. Entonces, la conexión de internet también es otro rollo y el clima en este momento, el asunto de la lluvia nos está condicionando. O sea, hemos estado tratando de ver si podemos llegar a trabajar a los horarios que trabajamos la otra obra, que son 7 de la noche, 7:30, pero las tormentas y las lluvias nos están mandando de regreso a estos horarios, más o menos entre 12 y 2 de la tarde, que tenemos como una estabilidad climática que nos permite trabajar como con un poquito más de libertad, porque además las locaciones que están encontrando también hay exteriores e interiores. En el otro solamente 2 trabajaban exteriores y bueno, en Celaya ahí le llovió un día y teníamos un lago donde en lugar del páramo polvoso, sí, junto al maguey era un lago, ¿no? Entonces jugó con el agua. O Diego, que se sube a la azotea, pues le tocó la tormenta en la azotea y había que cubrir el celular con eso. O sea, nos hemos inventado de todo, ¿no? Entonces, pues las obras van adquiriendo como, nos van llevando, ¿no? También en eso necesitamos mucha flexibilidad en los horarios de trabajo, decir, a ver, ¿cuál es el mejor horario? ¿Cómo es que funciona mejor la luz? ¿Cómo es que el clima nos está permitiendo o no? Entonces, ahí vamos en este momento, en este proceso de trabajo. No estoy sola y cierro mi computadora y me voy, sino del otro lado hay alguien que me está viendo y que recibió lo que yo hice, ¿no? O sea, a nivel como de los actores era así de ver que del otro lado hubo alguien y que te dice, oye, me pasó esto y no sé, ya, con eso, ¿no? O sea, lo que siempre uno dice, se cierra el telón y quieres saber si a alguien le llegó lo que hiciste, porque entonces en ese sentido, pues adquiere sentido que sigas haciéndolo, ¿no? Porque si no, pues te metes a tu casa y sigues haciendo locuras y pues no pasa nada. Esos son los laboratorios internos, ¿no? Pero para que se convierta en un acto escénico, un acto pues que valga la pena en nuestro territorio, pues tiene que haber público. Y por eso estamos haciendo como este ejercicio de compartir la plataforma, compartir los procesos, compartir las pláticas y entrar en la reflexión conjunta, ¿no? Ok, sí, lo de Twitch se me hizo muy interesante. A ver si me meto un día a ver. ¿Sí lo siguen Sí, haciendo por los sí, ensayos? sí, todo el tiempo. Entonces, bueno, te paso al ratito ahí por el Sí. chat
te paso la liga por si quieren entrar, si quieren verlo. Ahí estamos, a veces en las tardes, hoy en la tarde, pero mañana es mediodía, y la próxima semana seguramente entre 12 y 2, ahí van a estar nuestros ensayos, lo que vamos a estar haciendo en esos días, ¿no? Ok. ¿Nunca se ha metido alguien como que nada que ver con teatro que les pregunte algo así como, o sea, como alguien, es que Twitch justo yo conozco que es como para gamers, entonces como que pienso, ¿no se habrá metido alguien por casualidad como que diga, ¿qué es esto? Así muy raro. Pues fíjate que a través de Twitch nos encontró una persona que trabaja para la ONU, Ujú. que trabaja para buscar innovadores y gente que esté creando cosas nuevas en el mundo, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama el award ¿no? Pero nos escribió, a partir de que lo estuvo viendo en Twitch, que nos siguió desde el principio y nos dijo, oh, mira, estos están bien locos y lo que están haciendo y ya llegaron a crear y todo eso, nos mandó un correo pues, queriéndonos nominar como representantes en México ante la ONU como innovadores en este momento. Órale. Wow. Porque lo abrimos y porque pues nunca sabes quién te está viendo, ¿no? Claro, está el otro extremo, que la penúltima función nos hackearon horrible, se metieron al Zoom, haz de cuenta como una bola de vándalos, y pusieron pura porquería en las pantallas. Entonces, fue como una agresión así, se siente horrible porque estás terminando de hacer como la obra, terminas y pues, empiezas a unirte con el público y en eso se empiezan a meter gente que empieza a gritar y leperadas, a obscenidades, a proyectar cosas así también terribles. Entonces, esos son los otros extremos, ¿no? Los sociópatas que entran a destruir lo que pueden. Y en ese momento, bueno, ya todo el mundo cerró el Zoom. Flor, nuestra agente de difusión, dijo adiós, bloqueamos todo eso y ahora todos solamente entramos con invitación al Zoom. Pero inclusive esta plática que tenemos tú y yo no las pueden hackear estos tipos porque entran con o sin contraseña, ¿no? Y eso, pues, son lo que hemos estado viviendo. O sea, la parte luminosa y la parte oscura siempre están. En este momento, o sea, tenemos la muerte y lo que viene, esas oleadas oscuras de lo que ocurre en el planeta, lo más negativo, y también tenemos lo más luminoso. O sea, tenemos también las mejores intenciones y la gente que está salvando vidas y la gente que está trabajando a favor de la humanidad. Entonces, son como los dos polos opuestos al máximo. Entonces, tienes que estar como súper alerta de que en tu balanza interna y con tu gremio y con tu comunidad, estarla siempre llevando a la parte luminosa, ¿no? También en el ánimo, o sea, si uno se deprime, si uno empieza a caer en esa parte oscura, pues tu sistema inmunológico también se debilita y entonces entras como en la depresión y entonces nada tiene sentido y todo se deconstruye, ¿no? Y lo que hacemos con esta propuesta artística también es como jalar un poco también el público que estaba ahí en la depre y decir, métete a ver esto, te va a levantar el ánimo, algo te va, y luego platicamos, ¿no? Y entonces lo usamos también como una especie de terapia, no solamente, porque también los actores cuando les propusimos esto a la primera, fue así de todos con la barba, otros drogados, borrachos, así, o sea, adiós todo la disciplina actoral, ¿no? Porque estaban pues, en la depre, ¿no? Y les dijimos, bueno, les proponemos hacer esto, ¿cómo la ven? Pues primero fue, órale, pues vamos a ver, luego se sintieron invadidos, luego no sabían ni qué pensar, pero estaban presentes, ¿no? Entonces ya cada vez que había que dar la función, ya estaban ahí y significó una actividad que lo sostuvo, o sea, te sostiene anímicamente en lo que está pasando en este momento. Y para el público era como una conexión de decir, oigan, gracias por estar haciendo esto, oigan, cómo le hicieron. Pero entonces los distraías de ese encierro para abrirles una ventana a una posibilidad. A lo mejor momentánea, pero eso, o sea, cierras la computadora y suspiras y vas como con otro ánimo a lo que va, ¿no? A lo que sigue. Y creo que esa parte es vital en este momento. O sea, creo que al final el trabajo también contiene esta parte oscura de la que hablas. O sea, creo que también está, pero justo como es como decir, también está lo luminoso, ¿no? Están ambas partes. Sí, somos esa polaridad, o sea, no hay de otra. Y tienes que combatir a tu parte oscura todo el tiempo, ¿no?
todo el tiempo. La parte oscura es la que te está diciendo, ya que se acabe esto, ya hay que salirnos, ya, no puedo más, no tengo paciencia, lo que quieras, ¿no? ¿Qué va a pasar? No tengo dinero, no tengo trabajo, el teatro desaparece. O sea, todo eso, o sea, puede haber como una voz que te esté diciendo eso y que esté minando tu propio organismo. O puede haber la otra parte que dices, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo armamos dinámicas entre todos para soportar juntos lo que estamos viviendo y al mismo tiempo encontrar esas alternativas, esos nuevos canales que se abren, esas pruebas que nos está poniendo a nivel creativo el momento, pues nos trae también recompensas, ¿no? Y que a lo mejor no las vemos a nivel práctico en este momento, de decir, híjole, pues sí, a nivel de dinero, de que todos necesitamos un poco de recursos, pues estamos súper golpeados como gremio, pero a la larga puede traer algo, ¿no? O sea, pero creo que es más importante el enriquecimiento interno y eso es lo que nos puede dejar para evolucionar como seres humanos, porque lo otro va a venir en algún momento, ¿no? Tenemos que habilitar todas esas facultades que tenemos de la empatía, la resiliencia, la generosidad, la comunicación. O sea, no es que se pierda la comunicación, necesitas hablar por teléfono, no mandarle un WhatsApp a alguien que está mal, ¿no? O sea, háblale por teléfono y dedícale media hora, una hora, lo que sea necesario para sacarlo de donde está. O a los mayores, ¿no? Los que están solitos. Los que se están yendo ahorita, pues es porque no tuvieron un soporte, ni una compañía, ni alguien que los estuviera cachando ahí. Y eso es lo que a final de cuentas, es la labor del arte. Y es lo que nos toca ahorita, es lo que nos toca. Es como crear esos lazos mucho más fuertes que a nivel espiritual, a nivel humano, puedan cerrar filas para contener esta oleada tan terrible, ¿no? Ay, sí. Sí, ahorita que te escucho siento como, sí. Ay, pues Sí, muchísimas gracias, Vivian. si todos tienen un celular, si tienen la posibilidad de tener internet, van a encontrar maneras nuevas, ¿no? Esas betas diferentes que van a mantener su animal escénico vivo, ¿no? Alerta. Y a lo mejor no les gusta eso y no se dedican a esto, pero en este momento sí es un salvavidas. Sí, como que en este Entonces, momento sí lo requerimos. sí, entonces pues ahí está, te voy a pasar el link del Twitch y Sí, nadie sabe, nadie sabe. sí, sí, como que yo ya estoy mentalizándome a enero del año que viene. Ahora imagínate que lleguemos a enero y nada, no pasa nada. Uy. Entonces todo el mundo es así de, como todo el mundo se mentalizó para que en julio, agosto ya todo empezara a funcionar, por eso las depresiones están terribles hace unos días y la gente ya desesperada en las calles porque se mentalizaron, ¿no? Entonces lo mejor es así de que vamos día con día y ver cómo lo vamos resolviendo, o sea, pasitos, 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 porque si uno dice, yo ya tengo todo para que enero todo esté como antes, ¿no? Todo tenga una nueva forma, es peligroso crearse como expectativas también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Un gustazo, Mariana. Nos vemos entonces por ahí, ¿no? En algún En lugar alguna del plataforma. espacio. Sí, exactamente. Ahorita ya es bien raro, ¿no? Como, ay, sí, nos vemos, no sé qué, pero Ajá, como todo muy metafórico, abstracto. exactamente. Claro, Nos vemos en alguna plataforma. Sí. exacto. Pero sí, igual mucho gusto conocerte, aunque sea por este medio. Gracias. Gracias a ti.